Bienvenidos un jueves más a Voces de Reencuentro. Hay personas que viven, hay personas que recuerdan y hay personas que se convierten sin saberlo en memoria viva de un tiempo que ya no existe. Hoy viajamos hasta Vacarisas, en la provincia de Barcelona, en España. Allí nos espera Josefina, una mujer de 90 años de vida, 90 años de recuerdos, 90 años viendo cómo el mundo cambiaba delante de sus ojos. Cuando escuchamos a alguien como Josefina, no estamos escuchando solo una historia personal, estamos escuchando una época, un modo de vivir, una forma de entender la vida que ya casi ha desaparecido. Además, durante esta entrevista escucharéis algunas expresiones en catalán. No las vamos a perder ni a pasar por alto. Las vamos a traducir y explicar para que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, pueda entenderlas. Porque hoy no solo vamos a escuchar, hoy vamos a viajar en el tiempo. Comenzamos Voces de Reencuentro. Bienvenida a Voces de Reencuentro. Hoy tenemos una persona muy especial. ¿Cómo se llama? Josefina Rutilar, Jutelar, y Bernaus. ¿Y qué edad tiene? 90. Nací en el 36. Es decir, Sí, en plena guerra civil española. Sí. Entonces empezó ya la guerra ahí. final, sí. Ahí está. ¿Y en dónde nació? Barcelona, que el mercat de Tranquila. el mercat Santa Caterina, fíjate tu. Anda. El mercat de Santa Caterina, Ajá. que eren els meus avis, jo vivia allà. Pues hace poquito entrevisté a una tía mía que trabajó en el mercado Santa Catalina, de frutera. ¿Y se acuerda de su infancia? Sí, tinc un record. Sí, un recuerdo. Jo tinc el record, lo tinc allò de l'escola. Lo digas en castellano. Ah, te lo digo en castellano. Iba, en mi casa eran muy religiosos. Sí. Mi padre era muy guapo. Y como era cuando hacían las procesiones, llevaba a San Cristo y el paparet, cuando pasaba ya la custodia, ya tirábamos retama. La retama, en castellà, com és? La retama, la tirar de damunt. Es decir, que en Barcelona se hacían también procesiones antiguamente. En Barcelona capital se hacían procesiones. Vivía en Barcelona, sí, en el barrio de Santa Caterina, es muy cerca de la catedral. En un lado Santa María del Mar, la catedral. ¿Y cuántos hermanos eran? Dos hermanos. ¿Usted y otro más? El hermano mayor. Sí. Y el otro el pequeño. Ah, el pequeño. Ya murieron. ¿Quién era de los tres hermanos el más malo, el más travieso? ¿Quién era? El más parecido era Juan, el pequeño. El pequeño. ¿Se acuerda de algo? ¿De alguna travesura? Y el mayor, pues ya digo que a los 12 años quería ser cura, sacerdote, y es cuando entraban en el seminario a Tiana, la cutrería, y allá estuvo. Claro. ¿Y alguna travesura del más pequeño, el más malillo? ¿Quién? Mi hermano era muy de eso, sí. Un día para Reyes le compraron un teatro para esto así. Y él se puso donde una ventana, bueno, era un balcón que está en un solo ver, como es un patio de vecinos, que hay las cocinas aquí, daban los comedores, bueno, había unos balcones y la comuna, que no era váter, que era comuna, de madera, aquello que era. Y esto ponía allá: señoras y señores, esta tarde va a haber una función a las 5 de la tarde. Era chica de al lado que tenían una sirvienta y decían: Jonet, ¿a qué hora dice? A las 5 de la tarde, señora. Antitellas. Sí, Antíteres de aquellas así. Sí. Y él hacía. Y si no, después se iba a la panadería
se metía, que le decían, Joan, tenían unos escaparates y ponían a veces a tal cine, hacían tal, ponían fe. Y Joan, en un escaparate se puso así de negro con una carota que venía una carota, y cuando entraba me hacía aquí y allá, ¡ay! Tira, me batía, venga arriba, Sí. venga de esto así. ¿A qué se dedicó su hermano pequeño? ¿A qué se dedicó? Su profesión. No, mi padre era dibujante. Que mi abuelo también, de esto así, hizo mi abuelo, el padre de mí, tenían una imprenta. Del lado de mi madre tenían la panadería y del lado de mi padre tenían una imprenta. Sí. Trabajaban en la imprenta, que yo cuando iba a ver al abuelo, porque yo era mi abuelo fue un blog y pedazos de papel negro así, Sí, para poner un blog claro. y allá. ¿Al colegio fue usted? ¿Al colegio? Sí. ¿Y fue buena? Fue un colegio que se llamaba La Purísima Concepción. ¿De monjas? No. ¿No? Era señoritas. Señorita solo. Sí. Vale. Ya del colegio, después ya me puse a trabajar en una casa de mis tíos, tenían, del lado de mi madre, tenían unas tiendas en el Clot y después pusieron una tienda también en la Baja de San Pedro, una tienda de camisas de caballero, pantalones, granotas, de ropa. Pañuelos, sí, de todo. Es lo que Entonces usted... mi tío le dijo a mi madre que para que yo fuera allá a trabajar, porque era jovencita, y que me pondrían a la caja. Vale. Y de esto sí. ¿Y con cuántos años se empezó a Y trabajar? entonces ya estuve. ¿Qué años tenía? ¿18 años? ¿17? ¿Cuántos años tenía cuando se puso a trabajar? Cuando yo tenía 15, 16 años. 15 o 16 años. Muy bien. ¿Y tuvo amigas en el colegio? Sí. ¿Se acuerda de las amigas del colegio? Sí. ¿A qué jugaba cuando en el colegio? Entonces, al colegio que yo iba era de eso, no, pero salíamos a donde había más ancha, jugábamos al rollo de la patata, a diferentes cosas. Alguna vez salíamos al Parque Güell. Sí, está muy bonito. Allá de estos cuartos a jugar una salida como a llevársela al almuerzo y a ir una salida de... Y después íbamos al parque de la Ciudadela, allá también, estaba muy cerca de mi casa. Y para jugar, ¿no? Sí, la calle Princesa abajo, y la parroquia porque entonces, antes de la guerra, la quemaron y todo esto, y había la parroquia que estaba, no era una iglesia, que hicieron un altar y así, después la irán haciendo porque no había... Pero como nació usted al inicio de la guerra, no se acordará cosa de la guerra, pero la posguerra sí. era posguerra, sí. ¿Y qué hizo? Hombre, ahí con el racionamiento, nadie decía, las patatas se comen, que eran para cada persona, cuando era, ¿qué toca que está eso? Patatas, el aceite y arroz, o así. Y había cosas que decían, eso no cabe. No. ¿Pasaron hambre? ¿Se pasó hambre? ¿No? Siempre. No, a casa no se pasó hambre, porque al ser la panadería siempre quedaba pan y tenías... Gracias a la panadería. Pan duro, pero tenías... Pero siempre había algo un poquito. Sopa de pan. Mucha. Claro. Para desayunar, sopa de pan. Que vaig anar al col·legi, a la sopa de pan, tomar una sopa de pan. A la comida. Ara, el dia que hi havia sopa escaldada, perquè hi havia uns pesos o alguna cosa, i el caldo. Y a la nit, sopa de pa. Me iba de vacaciones, me llevaba a Vilafranca del Penedès, que habían unas tías y así. Aquí no mangiaré sopa de pa. No, toma, sopa de pa. Todos los días también. Te vendían un huevo,
Con un huevo. No. Bueno, por lo menos llevaba huevo. Un huevo de rey y me daba, mira, no, sopa de papa, pues aquí también sopa de papa. Ya se ve, son de la misma familia. Ya, La claro, sopa de papa. aprendieron todos juntos. Muy bien. ¿Y sus padres? ¿Era una familia unida? ¿Estaban unidos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Mi padre era una persona guapa. Guapa. Cuando anava de professor, feia... porque era guapo. Muy bien. Sí, una vez que sabía aquello que hicieron una misa de un funeral, una de esto, y después al salir aquello que hacen, y pues mi madre y yo fui, y hablando de esto te decían al marido, el marido era guapo, como un artista de cine, yo estaba era como un artista de cine, y era muy guapo. Muy bien. No, mi padre era... ¿Y se acuerda de alguna historia de su padre de contar algo de la guerra ahí en Barcelona? Bueno, cuando de la guerra, bueno, cuando de casa, cuando por fin tiraron una bomba, después la pared aquella cuando daba la sirena, que había, la gente iba abajo del metro, Sí. o abajo, más bajo, y bajaba con su piso. No más bajo de la casa. Y allá en una habitación, y allá estábamos hasta que... Claro. Y mi madre, me acuerdo que porque y mi madre llevaba a mi hermano pequeño, y Abrazándolo. el mayor y yo nos sentábamos en lo que es una mesa, hasta que cuando tocaban la sirena, entonces la poníamos hacia el cuarto. Una que cayó la bomba. Arran, Sí, a ras. fue como si viera un tren que pasaba a toda velocidad, una cosa que se movió todo, y la pared aquella se fue a... Sí, recuerda recuerda ese momento, a la bomba. Sí. Y después ya venía cuando... Cuando escucho a Josefina hablar de su infancia, me doy cuenta de algo. La historia que estudiamos en los libros no es la misma que vivieron las personas. Los libros hablan de fechas, las personas hablan de emociones, y Josefina no recuerda la guerra como un acontecimiento histórico, la recuerda como una niña que escuchaba sirenas sin entender qué estaba pasando. Y eso nos enseña algo muy importante, que detrás de cada gran acontecimiento siempre hay vidas pequeñas intentando sobrevivir. Y esto sí que me gustaba ir a la catedral, íbamos, ya digo, mi casa era muy religiosa. Y iba a la catedral y después de ello iba a las ocas que hay. Y al señor, que eso sí, era el purré. El purré era cuando hacían una procesión, iba uno que llevaba como una peluca, iba con una areta. Sí, el que va a llegar ya. Y aquí cuando llenaba al señor Joan, íbamos ahí y tenía para las de eso, acelgas y toda, bueno, verdura, y me daba. Entonces íbamos a eso y le tirábamos a las ocas. ¿Ah, sí? A los aucas. Ah, vale. Sí, no, ya te enfilabas aquí y tirabas. Sí, porque las ocas donde estaban en ese momento, en la ciudadela. Y esto de... Ya no digo. Sí, una cosa. Y la juventud. Nos hacemos más jovencitas. Ahí ya empezamos, salimos a bailar, cine, ¿cómo nos divertimos? Yo pues ibas a una excursión, que iba, pero siempre puedo irme a casa, ¿no? Vienen los padres de fulana, vienen a menos a ver. Siempre había alguien. alguien. Excursión, pero éramos, no, todas éramos serias. Sí. I jo dic, jo ja no d'això, jo em busco feina, me busco feina jo on d'això, aniré, però jo aquí, dic, no, creuen ara de venir. Yeah. I Home, no siguis així, dic, no, se m'ha d'això demà, i jo primer... Pero bueno, somos la juventud y las chicas que iban a un colegio de chicas solo. No, pero yo al colegio también había iba chicos. Y los chicos. Y después ya mayor, ya fui a una de esos que está al lado,
la catedral y aquí al instituto. ¿Qué edad tenía usted cuando conoció a su marido? Yo me casé a los 24 años. Vale. Yo había conocido a mi marido, pues, y él se pensaba que tenía menos cuando hablaba con él, pensaba que era muy joven. Y entonces comienza a salir, Y él- paseaban A- de novios. No, a mi hasta me dio permiso mi mamá que d'això és que me sortí i que m'esperarà delante de d'això se m'esperarà i que d'això, i mi madre i mi padre bueno, si tu has quedat en un d'eso, com és, no, en serio, tot això, si has quedat, tienes que ir, porque no le vas a dar, a menos de decir que no vas. Claro. Había que ser educado. Y entonces, bueno, al último día de això, y fuimos a ver las monas al parque. Para el zoo. Muy bien. Y él le gustaba la cosa de los barcos, porque él estudió ¿cómo se dice? Radio telegrafista, Sí, telégrafo. aquí quedaban, después estuvo de Trabajando. telefónica Vale. en India, hacían los mandar que Mensajes socorros y y todo. estas cosas. Sí, vale. El telégrafo. Y después él, su cosa, también la carpintería, ha hecho muchas cosas. Sí, sí, que le gustaba, además pero como ocio. Eran manitas. Pero como ocio, le gustaba como Sí, ocio, sí, ¿no? sí, sí. Pero entonces empezábamos a salir como novios. ¿Iba siempre alguien vigilándonos cuando íbamos por la calle? ¿O iban solos? No, íbamos solos. No había ningún... No, hombre, no. No le Pero vigilaba. yo sin salir, sin decir a casa. Siempre con No, permiso. porque en los barrios, fulana va un novio, Sí, hay muchacha que vigilaba. ya dicen de yo. ¿Y qué hacías? ¿Salían a bailar? Y esto de salir sin haber dicho nada. Claro. ¿Y salían a bailar o a la discoteca o al cine? ¿Qué hacían? No era de Solamente- discoteca ni nada. ¿Y cine? Y al cine, Sí. a prendre una Coca-Cola o algo, o una font que tenía el agua buena. Y Y ya está. un día mi madre me dicho, si un día te dio para anar al cine, pots anar-hi, Sí. Es que me sabían que yo era muy buena nena, Claro. Muy bien. No, que no era de esto así. La primera vez que fue al cine, ¿se acuerda de la película? No, No se acuerda. no. ¿Y la primera vez que le dio un beso a su marido, se acuerda? Hombre, no. A lo mejor se va allá a pasar por una calle que más estrechita, aquella, Sí, ahí hubo un escape. Ella aprovechó ahí. Y, una de esas. sí. Y se acuerda la primera vez que le dio el beso, llegó a su casa pensando que me ha dado un beso, que me ha dado un beso. No, ¿cómo llegó a su casa? Pensándolo o no. ¿No? Ese día, cuando se casa, ese día, ¿se acuerda de él? El día que se casa. Cuando me casé, sí. ¿De qué? ¿Cómo vestía? ¿De blanco? Había un héroe, bueno, que del barrio aquella, ahí había, ahí cómo se dice. ¡Ah! Mira, es pequeñita la Virgen de Una la capilla. Guía. Y que antes, de allá salía el correo. Bueno, el correo es como delante del parque, había una d'això, i que diuen, va a la Quinta Forca, ves a la Quinta Forca. Y era porque habían, y decían, a la Quinta, donde colgaban a los... Ah, la quinta donde el árbol colgaban a a la la gente. Quinta Forca, es que habían una... Un sitio allí. Por la primera, la segunda, a la Quinta Forca. Había sitios que ahorcaban a la gente con el tema de la pena de muerte y la quinta forca era la quinta horca. Sí, sí, sí. ¿No llegó a ver alguna vez a nadie ahorcar? ¿Vio alguna vez que matase a alguien? ¿No? Bueno. Qué diferente era todo antes. Las calles, las relaciones, las costumbres, incluso las palabras. Y aquí aparece algo muy bonito de esta entrevista, el catalán, una lengua que forma parte de su vida y de su memoria. Y esto es lo bonito de estas conversaciones, que no solo conservamos recuerdos, también conservamos la forma en la que se contaban esos recuerdos. El amor antes era diferente. No había prisas, no había pantallas,
No había aplicaciones, había miradas, había paseos, había silencios y había tiempo, mucho tiempo. Y cuando se casa, ¿iba de blanco o de oscuro? No, yo iba de blanca. De blanco. Bueno, ¿y ese día, se acuerda? ¿Se celebró la boda? Pues mi madre había dejado un paradero, no comimos ¿Mm? porque nos fuimos a Montserrat. A Montserrat como viaje. Sí, ¿O la boda fue en Montserrat? no. La boda en Barcelona. Entonces habíamos de coger el tren para ir a Montserrat. Y había un taxi que nos llevó a Montserrat. Para ir a Montserrat tenías que llevar de que estabas casada. Ujú. Porque claro, si tú vas un día esto así, No podía ser, no se no, podía porque pasar. vayan parejas, no. No dejaban. No. El papel que tiene. Ah, y entonces durmieron en Montserrat esa noche. ¿Cómo? Sí, Durmieron, iban a dormir. La noche de bodas fue en Montserrat. en Montserrat, sí. Muy bien. ¿Qué fue? ¿Una semana o un día solo? A Montserrat estuvimos como una semana. Una semana. Sí, un día llovía bastante y así, una que hacía mucha bolita, Sí, mucha niebla. niebla, y casi no sé de eso, quedabas casi una semana. Ah, muy bien. Quería marxar antes, pero bueno, ¿por qué nos quedem més? Ya, muy bien. Y va pasando, ¿se acuerda en ese momento, tiene hijos o no tiene hijos? Cuando me casé, hacía poco que se había muerto el padre de... Y entonces es cuando bueno, nos casaremos y me fui a vivir con la suegra. Ujú. Ahí en Barcelona, con su suegra. Y ahí, tela, ¿no? A més, la suegra, que le robé el hijo, la suegra era espiritista. Ujú. De estos de los espíritus, y se reunían y en los espíritus me decía que tú de això, que no subía aquella escalera y iba a ver, y yo decía, y a mí me decía que yo era una rata de sacristía. Una rata de sacristía. De sacristía. Bueno, Porque una vez me dice, porque la Virgen del Carmen era una pastora, y yo le iba a decir, la Virgen del Carmen no fue ninguna pastora. Digo, es con la Virgen de Nuria, la Virgen de Montserrat. Son vírgenes que les han tienen diferentes, la de Montserrat, la de Nuria, hay diferentes, pero no es que... ya. Entonces, por eso le trataba como una Y rata de... amigas y... Sí, ¿no? Bueno, una pregunta. ¿Tuvo hijos? No. ¿No? Y de esa época del matrimonio, ¿qué es lo más bonito? ¿Qué es lo que mejor se acuerda de ello? En su matrimonio. No sé, de matrimonio porque... ¿Qué es más lo que más le gustó? ¿Viajes en moto, en coche, en barco? Cuando desde del coche, que fuera del coche, mira que... tenía miedo de ir en coche, no sé. ¿No? ¿No le gustó? Tenía con una... Fíjate, decía... Antonio, un camión. Ah, le daba miedo cómo conducía el marido. Jo d'això, Antonio, un camió, Antonio, una d'això. Vols callar? Collons. Tu que la porta y te dejaré aquí, porque yo, cuidado. Claro, yo dije, ahora lo pasará. Y esto que no, pero... Ya. ¿Se llevaba bien con su marido? ¿Era un buen matrimonio? ¿Se querían? ¿Su matrimonio? ¿Que lo querían? Era de eso, sí. Sí. Sí, él. A ver, dígame. Cuando vamos a comprar algo, que me quería comprar unos pendientes, tú no tienes que decir, eso no, que es cara. Yo decía, no, que es cara. Esto ya me lo advertía antes de entrar a la tienda. Yo compraré lo que d'això, però tu no.
no Antonio, que eso es caro. Eso es caro. Cuando las anda. Sí, es caro. No, Muy bien. Pero entonces le compraba cosas y regalos y se quería. ¿Sí? ¿Y qué se acuerda? Cosas bonitas de aquel momento. ¿Hubiera cambiado usted algo? ¿Le hubiera cambiado algo en la vida? Decir, esto lo hice mal, no me gustó, ¿cómo lo hice? Yo, al ir a vivir con la suegra, Y esa parte... pues yo pensé, diremos, pues vamos con ella. Y cuando ella iba a comprar al mercado, vendré, porque si un día por A por B no puede, y sepa yo a qué sitio va, porque no eran de aquí, era de Mapa, de otro mercado, no era de Santa Catarina, era de... Bien. Y entonces yo rebajaba, donde yo picaba, yo bajaba a buscar el cesto para subir del cesto. Que yo no hablara con ninguna vecina, ¿eh? Que tenía... Una de eso, que a la vecina de al lado, que ella de eso, y vino ahí, María, que han venido, como usted no estaba, me han dejado esto para que le diéramos. Y ella, cuando estábamos dentro, me dijo, tú no tienes que hablar con las vecinas, tú no tienes que hablar con nadie. Tú me lo dices a mí y yo le diré a ella. Es decir, mandaba mucho la suegra. Sí, y ella, yo digo, ¿cómo le puedo decir a usted una cosa que me han dicho a mí para que le diga? Ya. Entonces, Me preguntáis quién era, cómo era y tal. Claro. Entonces la suegra mandaba mucho. Y si por si alguna vez una vez que digo, mira, Antonio, yo me voy, yo de eso, y me voy a mi casa. Sí. Yo me voy a mi casa. ¿Y el marido qué dijo en ese momento? Pero un día vino mi hermano pequeño a eso y digo, Fina, vine acá para casa, porque me adelgacé mucho. Y ahora vine acá para casa. No te preocupes, ya nada yo. ¿Y su marido qué decía de eso? Y hasta que un día ya, y Antonio dijo, gafa la sábana que viene. Estaba la cama de ellos, estaba fregando los platos de la cena y digo, vamos que nos marchamos. Y se marcharon de esa casa. Marchamos, sí. Y ya se compraron su casa. casa. Y después al día siguiente digo, ves que a tu madre no le haya cogido alguna cosa y se le haga. Claro, alguna cosa. Nada. Bueno, entonces ya consiguen vivir solos y juntos en Barcelona. ¿A qué se dedicaba él? ¿A qué trabajaba? Él hacía radiotelegrafista, era en Telefónica. Vale. Y también tenía ya estaban en Vilassar, que tenían unas antenas, unas cosas. Vale. Pero él era... Y luego, ¿por qué tienen...? Porque luego aquí estamos ahora mismo en Vacarisas. Están de Barcelona, viene aquí. El motivo ya que después de eso, de las cosas de herencia, le tocó de parte del padre, sí. Ahora de eso tocó una casa y un huerto a un hijo, al heredero. Tenía la casa grande, más las viñas. Sí, como antiguamente, que el mayor se llevaba. Y a los otros, pues, una casa y un huerto. De esto sí, como la casa, una casa de pueblo, que tiene la cultura, que de varias, que él arregló la de arriba de todo, que eran las golfas, y le puso para tener bien, y hizo ¿En qué pueblo fue eso? ¿El pueblo? ¿Qué pueblo era? Pont d'Armentera, Puente de Armentera, en català, Pont d'Armentera, que era Puente de Armentera, porque cuando hacían la guardia era con toda no era la arma, era con todo, arma entera. Arma entera se llama, Puente Arma Entera. Pont d'Armentera. Vale. ¿Y en dónde está eso? ¿Tarragona o Gerona? ¿En qué provincia está? ¿En Tarragona? En Tarragona. Vale. Está cerca de Valls. Vale. Y vamos a Valls a comprar. ¿Y qué recuerda de su marido en su casa, solos ya, sin suegra? Que ya vive más agóstico. Disfrutó, tuvo vecinas, amigas, ¿no? Sí, bueno. En Barcelona, que tenía así, en Barcelona que estaban las vecinas de al lado que daba la piel de gallina. Ahora ¿qué quería la piel de gallina? Porque se compró un abrigo como de piel. Mire,
Josefina, que me compraba una y te voy a enseñar això. Yo otro día te hacía una... Mira, Fina, cuando haga bacalao, hace así, porque ella era de Bilbao, y así, sí, y se va... Ya. Fíjate de eso. Y otro día me trajo unas croquetas de... Aquello sí que le gustó a mi marido. Dice, mira, veo la piel de gallina, una... Sí, que lo que le trajo. Muy bien. Y luego, cuando estaba en casa haciendo sus cosas, sus labores... Sí, yo entonces, para hacer... Dijo, ya que tengo... De eso puedo hacer en la casa que yo trabajé después. Sí. Y me traían faena para hacer... Sábanas y coser. Sí, y coser bordado. Sí, porque tenía sábanas de estos y... O sea, de puntito, después, de puntilla y todas esas. Sí, era de eso, yo había de hacerla. Bueno, y mientras que se cose y se está haciendo cosas, en su cabeza, ¿qué va pasando? Pensando los problemas, cantando... Sí, yo te he dicho... ¿Le gustaba cantar? Cuando venía la suegra, que un día mi marido, no sé... Y mi marido habla de Antonio, no, esta Mara, es que era de eso porque su madre era... Sí, era más tomar. Porque claro, él a veces pues compraba para eso un poco de postres, una cosa dulce. Sí. Y esto que antes no lo compraba cuando estaba... Ya. Y aquello que lo compraba, ¿no? Aquello no... Ya. Pero, ¿a usted le gustaba cantar? ¿Cantaba canciones? Bueno, cantar... ¿No? Mientras fregaba, a lo mejor sí que ahí está, cantaba, mientras que fregábamos, cantábamos. ¿Y qué cantaba? ¿O qué pensaba? A ver, una canción, a ver. Dígame, ¿qué cantaba? Zarzuelas. ¿Cómo es? Zarzuelas. Zarzuela de sí. Doña Francisquita, bueno, de estos trozos de... Sí, a ver, ¿se acuerda de alguna? Un poquito, ¿se acuerda? No, ya no se acuerda. Uy, ahora, pobre de mí. ¿Y bailaba también? ¿Le gustaba bailar? A la verbena de la paloma. Sí. ¿Dónde vas con bater? ¿Dónde vas con vestido de...? Voy a echarme... Voy a ver un montón de manila y a meterme en la cama después. Y si no quiero que venga... ¿Y quién es? Cortagua. Muy bien, muy bien. La señora Antonia. Sí. Señor Antonio, que salía de la verbena de la paloma. Sí. Bueno. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido de Voy a ver la verbena y a meterme en la cama después. Muy bien. Y si quiere que venga. Muy bien. Y don Melitón y al viejo que en casa teníamos teléfono, ¿eh? ¿Ah, sí? No era normal en esa época. En esa época no era normal. ¿Qué pasaba? Que a mi padre pues le daban un encargo, una cosa, y la vecina que tenía, que vivía debajo nuestro, y tenía la tienda que era de máquinas de coser y esto, y entonces ya pusieron una cosa así, que picaban, y decían, Antonio, que tiene una de eso ahora abajo. Patio de luces. Un saludo al patio de luces, que de esto así, y aquello así. Después ya es cuando pusieron teléfono y todo. En muy casa. Bien, muy bien. Y luego va pasando los años, ¿de acuerdo? Y vienen aquí a Vacarisses a vivir. Buscaba una cosa para que yo tuviera, para ir a ver mi madre o así, que estuviera cerca, que pudiera yo coger el tren. Sí. Y fue buscando. Y de aquí de Vacarisses, que hay un bar que está, y allá un día me preguntó si había alguna casa o alguna cosita. Digo, tal sitio hay una que vive una chica que se la quiere, y fue cuando la compraron aquí. Muy bien. Entonces después se arregló todo esto porque era... Ya. ¿Qué le gustaba más? ¿Barcelona o Vacarisses o su pueblo? El pueblo.
¿Qué, No, qué es lo que más te gusta? yo lo que dejo en Barcelona. Barcelona. Vivo en la Guinaueta. Vale. Es decir, Estoy en la Guinaueta, ¿eh? muy bien, que no es cualquier Que cosa. esto de la... Que Barcelona... que sortia aquella... Una d'això que diu, vaig a la Guinaueta. Un taxi a la Guinaueta. Ah, que... Era... Feien una d'això. Es decir, que I de la Barcelona Guinaueta lo que le està gusta es en- la guinota, no cualquier cosa. Es la guinota lo que le gusta a És la Barcelona. Guinaueta està en... Torredó. Sí, Torreón. Sí, casi sabía. Ya va y va hasta donde hay cosas la... Es la Torre de Cosadona, ¿no? Escuchar cómo recuerdan su boda nuestros mayores siempre emociona, porque no recuerdan lo superficial, recuerdan lo importante, lo que se siente, no lo que se ve. Ah, bueno, entonces que ya como había, era, bueno, yo no puedo usar aquí, era antifranquista. Bueno. Estuvo, ¿Qué se puede? Se puede decir. Si no quieres que lo diga, no se puede. bueno, y fue, hombre, lo vinieron a buscar a casa, allá la Violetana, que era el sitio donde los tenían allá. Sí, lo tuvieron preso. Estaban y a su hermano. estuvo, sí, y después de allá ya lo llevaron a la modelo. Después ya pudo salir de la Sí, sí. prisión, pero Sí. estuvo... Todo por ir en contra de... Sí. Vale. Y uno que estaba en una, aquí y otro que allá, de paisano, y le dice, Le claro, avisó a- entonces vieron dónde se metía, ya de donde a qué portal se metía, que después vinieron a hacer, bueno, que yo me vine detrás, me encuentro mi habitación, Totalmente rebuscado. patas para arriba, lo de la mesita de noche y cosas de mujer allá, que al último sal digo que no han visto que aquello una habitación de mujer. Sí. Y... Oh, porque encontraron que había de mi hermano, porque yo bordaba a máquina. Sí. Y entonces me hacía algún dibujo donde te podía... y había la libreta aquella. Claro, fueron a mirar que no hubiera más cosas. Y yo, ay, le digo que no han visto Sí. que aquello es una habitación. Claro, le vigilaba para ver lo que hacía y lo que escribía él. Y como ellos hacían, bueno, ya que ya lo pone, tenían sus reuniones en unos de esos clandestinos que sabían. Ya. ¿Pasaron miedo? ¿Pasaron miedo? No me pican los polvos. Sí. Los polvos. Tío, Hay historias familiares que llevan consigo heridas del pasado, pero si hay algo que nos enseña esta conversación es esto, que el tiempo suaviza muchas cosas, pero el cariño no desaparece, porque más allá de las ideas, de los contextos y de las épocas, queda la persona, queda el hermano, queda el recuerdo. ¿no? Hay algo que se me ha olvidado a mí preguntarle. Su hermano mayor escribió libros. Su hermano, ¿qué libro escribía? Cuéntame. Mi hermano ya murió, pero bueno, y muchas cosas era porque estábamos cogidos Con el tema del franquismo, antifranquista, sí. y estaba de esto así, y tenían que hacer clases clandestinas que las hacían en eso para... Pero él era de aquellos que... Sí que tenía un genio y fuerza. de la cosa de... Correcto. ¿Cómo se llamaba su hermano? ¿Cómo se llamaba su hermano? ¿Cómo se llama? Antonio, Antonio, y Antonio. el otro era Juan. Sí, pero Antonio, ¿qué más que no ve el libro? A ver. Antonio Juglar. Muy bien. Antonio, Y el libro que veo que tiene usted encima de la mesita, que se llama Els burgesos catalans, ¿se lo ha leído usted? no empezaba a leer, ¿no? Pero... Sí. porque- y de muchos amigos que, bueno, que tenía... ¿Salen muchos dibujos que conoce usted? La ilustración. Ah, que tenemos aquí cosillas de aquella de época. Barcelona. De Barcelona. Las acciones de empresas de Barcelona. Muy bien. Luego los tíos
Los hermanos de mi abuelo, del padre de mi madre, todos trabajaron en el banco. Ah, El Pere, el Quim. La fotografía que acompaña este episodio muestra un libro que no es solo un objeto, es un recuerdo, es una vida, es la presencia de alguien que ya no está. Y escuchando a Josefina he pensado en algo muy importante. En Voces del Reencuentro conservamos recuerdos a través de la voz, porque escuchar a alguien es una forma de mantenerlo vivo, pero no es la única. También existe otra forma igual de poderosa: escribir, las cartas, los diarios, los libros, incluso las novelas. En mi caso, también intento hacerlo a través de la escritura, con la novela El Duende, donde quedan recogidos recuerdos y emociones que forman parte de mi propia historia familiar. Y en el caso de Josefina, ese puente hacia el pasado tiene forma de libro, un libro escrito por su hermano que sigue descansando junto a ella cada día. Porque cuando alguien escribe, deja una parte de sí mismo para siempre, y quizá ahí está la clave, no solo en escuchar, sino también en escribir, porque lo que no se escucha se pierde, pero lo que no se escribe también puede desaparecer con el tiempo. vale. Muy bien. Y va pasando los años y ya viven aquí, van viniendo. Hay un momento que, bueno, ¿cuánto estaba usted sola ahora? Fallece su marido. ¿En qué año falleció él? ¿Hace muchos años? Mi marido que murió, Sí, pues ya hace 10 años. 10 años. ¿Y cómo lo lleva? Sin él. Y En ese bueno, momento, como ya estaba de aquí, ¿lo ha echado de menos? eh, ¿Se acuerda de él? Sí. però sí, totes coses, això ho he fet res, això ho he fet, aquella mesa l'ha fet ell, això altre ho ha fet ell. Sí, todo lo hizo él. Le gustaba la banistería hacer, ¿no? Muy bien. ¿Fue una persona buena? ¿Fue bueno? Sí. ¿Tiene un gran recuerdo de él? ¿Se acuerda mucho de él? Sí, de tot això. Tinc aquí, que està aquí. Sí, ahí está. Ah, vale. Está ahí, está con nosotros entonces. Muy bien. Ahí está. Ahí I tenemos. d'això, t'he dit, pues que ve el Port Senglar, es que aquí estamos con el Port Senglar, el jabalí. Sí, el jabalí que viene por aquí. Pues de eso digo, va, te lo traurá. Ya. Digo, el día que me muera, que me lo pongan en la caja. Sí, con usted. Las cenizas. Sí, sí, que como hay un jabalí por aquí no puede ser desenterrar. Un día lo diré antes de irme en alguna banda. Se arrepintió de haberlo enseñado. ¿Se arrepintió de haberlo incinerado? Y, Bueno, pero las cosas ya están hechas. A ver, y si vamos para atrás, algo que si usted se sienta orgullosa de lo que ha conseguido en la vida, ahí de qué puedo sentirme orgullosa. de las amistades, del querer a los padres, del querer al marido, ¿qué se siente orgullosa? Jo esto d'això, home, yo a mí, bueno, de mi padre, de mí también. Yo estaba muy de mi padre. Siempre decía. A veces estaba aquello enferma, que ha tenido un poco de gripe, una poca de tos, y papá, que no veía que mi madre un TV o una cosa que me lo dejaba. Y cuando era de pequeña, que estábamos era un piso, era una cama grande, era pequeña, en vez de ir y a la noche si tenía que hacer pipí, mamá, abrir el llum, que abriera, porque dormían en la habitación, era sala y ella, aquí tiene una cama, las mesitas de noche, y en ella aquí, y al lado que ella dormía, había una puerta, que eran estas de escape. Por ejemplo, a una visita que está de eso, no puede salir por allá. Sí, una puerta trasera. Tenían una puerta que podían salir, y esta daba en la habitación. Yo decía, y solo que me abriera así un poquito, y con la luz que había de aquí, yo veía un poco y podía el orinar, hacer el pipí.
Aquello tiene, que te pisano. Ya. Bueno, y alguna cosa que se sienta orgullosa y también algo que usted cambiaría en la vida, es decir, esto lo hice mal. Por ejemplo, mira, mi madre la tuve bastantes cuidarla. años. Estuvo en una residencia Sí. porque se rompió el fémur y de esto sí, después ya tenía que estar. Yo estuve los años aquellos, yo cada día, yo estuve allá con ella. Muy bien. A la tarde iba allá y aquí ya me esperaba otra que ya dejó y venía a ver la seva filla. Y entonces con ella, mi madre, y entonces empecé a mamá, ¿cómo es ella aquella canción que tan... Y si nos diese la vida la posibilidad de ir para atrás, ¿se hubiera ido a vivir otra vez con la suegra? Yo sí, ahora de eso sí, no volvería. No volvería. Yo pensé, bueno, iremos, pues ella tiene que decirse, pues vamos las dos y tal. Pero es que la suegra era la suegra. Bueno, hay suegras y suegras. Y la suya fue de las peores. Y esta suegra era... Era menina, ¿no? Fue durilla. Era. ¿Qué le pasó? Explícale lo de tu abuela, lo de la avia, la mamá. Mi babia, la madre de mi madre, entonces claro, había la guerra y todas estas cosas. Y la panadería, que allá entraron, la destrozaron y todo. Bueno, vivían. Y en casa, ya digo, eran muy religiosos. Y a la cena después se rezaba el rosario. Y ella dijo, ¿podíamos comer un poco más pronto, cenar más temprano? Digo, para irme a la cama. Bueno, sí. Para después de la cama, hubieron un topetazo, ¡pum! La mamá que ha caído de la cama. Abrieron, porque el recibidor era grande, después había la sala, que era otro comedor, el de fiestas. Y el balcón estaba abierto. Una silla se había cogido, se había tirado del balcón abajo. Y dice, la abuela se cayó y murió. Ay. Abajo de eso, porque entonces mi madre, mamá, que no es tu sueño, no bola, yo, filho, de eso. Y lo llevaron pero se murió ya. Ya se murió. Bueno, como algún consejo que le damos, que nos va a estar escuchando muchos jóvenes, un consejo que le daría usted a todos los jóvenes. No sé, un consejo, que se porten bien, que sean buenos, que no se casen, que vigilen con quién se va a casar, a ver qué suegra le va a caer. No, bikini, no, yo sigo en bikini, yo porque que las de eso que me cogía yo para la playa, no me gustaba. Bueno, sí, en la Barceloneta, ¿así? Aquello que hay en la costa podía sufrir un poco, hasta poco morena, que me ponía después tostada. No le gustaba. Una vez que le llevaba así, y me cogía el sol, una vez que decía los chicos alguna, quin tarjeta van devia portar. Yo un día le dijo a uno que el de mi abuela, porque me quedaba marcada aquí la marca por el sol. Y al poner así, claro, todo esto era blanco. Claro. Uno de mi abuela. Así que le dijeron qué bañador tenía. Muy bien. Pero, entonces, ¿algún consejo que le podemos dar a los jóvenes? Que sean felices, que tengan cuidado con la suegra. No, hombre. Explícale primero lo del diario, lo del Avi. Hoy lo del día, no. Cuéntale, por favor. A ver, su abuelo. Por el Avi. Teu Avi. Explícale. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía el Avi? A mi avi. Vivía con que había dicho esto. Vivían allá tenían 6 hijos, y ellos, bueno, tenían un piso muy grande, bajo, pero mi abuelo, allá uno tocaba el piano, la otra podía tocar el violín, y a veces pues con los amigos, así, un concierto. Es decir, que una casa y el abuelo, que era en la habitación, yo iba a ver al abuelo,
Y porque a mi abuelo siempre me dijo, cuando viniste aquí y me hizo poner en la chaqueta, dentro del forro, con un imperdible, con una de estos de una funda de los pantalones, aquello que Sí, dice, para meter y aquí un falso bolsillo. porque él, si le daban un poco o chocolate o lo que sea aquí, me lo guardaba para mí. Y un día me dejó una bufanda negra. Yo cuando llegué a casa, pues dije, a l'avi que me diu, què ho fas amb aquesta bufanda? Si aquesta bufanda era de mi madre. Ya. Y mi madre, mis padres fueron a ver allá. Anem allá. Y mi madre que no. Venim a veure l'avi, no venimos a oír música. Venim a veure l'avi. Porque era la Que casa l'avi, de la familia señorial. por ejemplo, mi abuelo a veces y se cosía con hilo negro, una cosa de la camiseta o lo que llevaba, y a la vez estaba cosiendo. Era el propio Avi. Bueno, que me falta el consejo a los jóvenes. Que le diré que se pierden, se diviertan de eso, pero con seriedad. Y La gente sí tiene que ser educada. que pidan permiso, que pidan permiso a la madre. Hemos ido a lo con eso y he estado en Vilafranca del Penedès, que no, ya, pero Pero hay que pedir permiso. educación. Ahí está, y que tienen que pedir permiso para salir, ¿no? No coger la mano. Y no coger la mano y el brazo entero luego. Bueno, y los besos cuidadicos. Y los besos con cuidado. Esto ya, pues sí, no, ya nada, yo. Porque cuando usted vivía en Barcelona y veía a los jovencillos que se cogían más de la mano de la cuenta, ¿qué decía? ¿Qué opinaba usted? ¿Qué opina cuando ve a la gente joven que es el libertinaje? ¿Qué opina? Yo ahora no opino. A veces le digo que va así, pero no. No opina. No dice, madre mía, estos niños de hoy en día. Hombre, ya se ve, yo según onda que está. Anda, que aquí está. Es decir, siempre vamos a la chica. Al chico no, tiene culpa. Es la chica la que tiene culpa, ¿no? Es decir, los niños son buenos, las niñas no. Las niñas tienen que ser las educadas, ¿no? Bueno, y eso sí, y lo más importante, que no se vayan a vivir con la suegra, ¿no? Yo ya digo, porque primero, casa era, digo, muy, que mi padre era guapo. Muy bien, muy bien. Pues Quería un día de la Carmen, en bancos de... muy bien. Pues nada, si no tienes nada más, terminamos. Que muchas gracias por la entrevista. Que su voz ya pertenece a Voces del Reencuentro. Y que muchísimas gracias. Y cuando acabe la entrevista, ya se la mandaré para que la escuche. ¿Vale? ¿Está usted bien? ¿Le ha gustado? Sí. Bueno, pues la vamos a que toda la gente le pueda escuchar. ¿Quiere que la hagamos? Sí. ¿Sí? Pues deme 2 besos, que me ha encantado. Un besico. Le pica, rasca. Hoy hemos viajado hasta Vacarisas. Hoy hemos escuchado a Josefina. 90 años de vida, 90 años de recuerdos, 90 años de historia, pero sobre todo una vida que nos recuerda algo esencial, que cada persona mayor es una biblioteca viva, que cada recuerdo es irrepetible y que cada voz merece ser escuchada. Cuando comencé este proyecto pensaba que estaba grabando entrevistas. Hoy sé que estamos conservando memoria que se escucha y memoria que también se escribe, porque ambas son necesarias para que el tiempo no borre lo importante. Gracias, Josefina, por abrirnos tu historia y gracias a todos vosotros por acompañarnos una semana más. Cuidad de vuestros padres, cuidad de vuestros abuelos y cuidad de las personas que queréis, pero sobre todo, cuidad de vuestros corazones. Hoy, desde Voces de Reencuentro, os recuerdo que lo que no se escucha se pierde. Muchas gracias.